Impacto apostólico. Primera de Juan 2, versículo 18. Y dice el libro de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Lo podemos repetir todos juntos. Hijitos, ya es el último tiempo. Una vez más. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Yo quisiera que repitiéramos las primeras palabras del texto, donde nos dice: hijitos, ya es el último tiempo. Lo podemos repetir todos juntos. Hijitos, ya es el último tiempo. una vez más, en el nombre de Jesús. Hijitos, ya es el último tiempo. Sean tomando sus asientos y que Dios nos bendiga poderosamente a través de esta su gloriosa palabra. Hay algo muy, pero muy importante que debe de llamarnos a nosotros la atención. Y es que Juan el amado tiene un cambio tan drástico a lo que él está haciendo referencia. Y cuando hablamos de un cambio drástico, lo que queremos reconocer que hay un comienzo. Donde Juan el amado comienza a citar reiteradamente estas palabras: amor. Gloria a Jesús. Amor. Amén. ¿Es así o no es así? Amén. Sin embargo, rompe, y quien lo hace actuar de esta manera es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no tiene ninguna equivocación. Y nos dice en pleno siglo XXI una vez más: hijitos, ya es el último tiempo. Lo podemos repetir todos juntos. Hijitos, Ya es el último tiempo. lamentablemente, hoy día hay muchas iglesias unicistas, y aún de las mismas nuestras, que están como Adán y Eva. Y la pregunta es: ¿cómo pueden estar como Adán y Eva? Como cuando Adán y Eva se hicieron delantales de hojas de higuera, hoy día estamos en presencia de una iglesia que tiene su religión a su medida. Así es, Señor. Vuelvo a repetir una vez más: las hojas de higueras fueron hechas por Adán y Eva a la medida de ellos. Y un día tenemos un cuerpo ministerial que está haciendo su doctrina a la medida de ellos. Así es. Amén. Así es. Amén. Pero hay algo establecido. Gloria a Jesús. Hay algo que jamás se va a poder equivocar. Amén. Y nosotros tenemos delante de nosotros a quién tenemos que llegar. Amén. Vamos al libro de Efesios, y en el capítulo 4, el libro de Dios nos comienza a decir de esta manera. Efesios capítulo 4 nos dice el libro de Dios en el verso 11: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. ¿A quiénes? Para la obra del para la edificación del cuerpo, hasta que todos
hasta que todos lleguemos, podemos repetir, hasta que todos lleguemos a la verdad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Amén. ¿Qué es quién? Cristo. Ahora, volviendo a lo anterior, a lo que dijimos acerca de Adán y Eva. Hoy día estamos viendo una religión hecha a la medida del hombre. Y a la medida del hombre, Dios siempre la va a aborrecer. Sí, amén. La va a aborrecer. Amén. Dios aborreció, y en las 7 iglesias de Asia Gloria a Jesús. vemos cómo Dios aborrece Amén. lo que a Él no le agrada. Sí, amén. Yo no vengo a hablar de lo que a mí me concierne. Gracias. Yo vengo a hablar de lo que está escrito Amén. en el libro de Dios, la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué queremos una vez más hablar de lo que dijo Juan? Hijitos, ya es el último tiempo. Y con la ayuda del Señor quisiera mostrarle algunos puntos que nos están declarando, porque a lo menos yo no quiero caminar en vano. Yo quiero caminar con la seguridad que si el Señor Jesús viene, me voy con Él. Ahora, aquellos que no se interesan en caminar como caminó Enoch y desaparecer, es su responsabilidad. Pero mi responsabilidad es declarar todo el consejo de Dios. Amén. Sí, Señor. Todo el consejo de Dios. Amén. Téngalo por seguro Gloria a Jesús. que predicadores que declaran todo el consejo de Dios jamás serán amados. Así es, Señor. Van a ser aborrecidos. Sí, amén. Amén. Pero yo prefiero escuchar Amén. todo el consejo de Dios. Amén. Hijitos, ya es el último tiempo. Amén. Y lo vamos a mirar con la ayuda del Señor desde esta perspectiva bíblica. Gracias. Por ejemplo, lo que nosotros conocemos y que en algunos países ya se ha legalizado, y me refiero a la marihuana. Su nombre es Cannabis sativa. Y hoy día nosotros tenemos que enfrentar una realidad. Nuestro país está a un peldaño de aprobar lo que es desaprobado por Dios. La sociedad lo puede aceptar, pero la iglesia verdadera del Señor Jesucristo no debe de aceptarlo. Gracias, Jesús. Por el contrario, el celo de Dios es salir de medio de ellos y apartaos, dice Sí, Señor. el Señor. Amén. Y mientras sea quien nos hable el Señor, nosotros apartarnos tenemos. Amén. Vamos al libro de Isaías, capítulo 5, y en el versículo 20. Isaías
capítulo 5, versículo 20. Y si ustedes lo tienen, lo leemos juntos en el nombre del Señor Jesús. Ay de los que a lo malo y a lo bueno que hacen Si nosotros pensamos por un momento, este texto fue escrito hace muchísimos años atrás. Fue predicado, fue anunciado por el evangelista y profeta Isaías. Gloria a Jesús. Pero lo que debe llamar nuestra atención es que esta palabra de Dios cobra en nuestros días tanto vigor. Porque si nosotros observamos, si nosotros escuchamos la ambivalencia, el relativismo de los planteamientos de los hombres, pareciera que el fin común es salud, pero no es así. El fin es camino de muerte. Ahora, al legalizar lo que es la marihuana, nosotros estamos hablando completamente de una verdadera condenación. Gloria a Jesús. Y el texto que nosotros siempre citamos, como Juan capítulo 3, verso 19 y verso 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Bien, Señor. porque sus obras eran malas. Los estudios científicos afirman que el consumo prolongado de la mal llamada marihuana no solo crea dependencia, sino que a largo plazo produce psicosis, pérdida de memoria, depresión, y si tuviéramos que hilar aún mucho más delgado, una deficiencia mental. Ahora, los mismos científicos que muestran el fin de una solución barata para el ser humano, hace mucho tiempo que en los libros de Dios ya estaba escrito. Gloria a Jesús. Ya estaba escrito. Amén. No se llamaba marihuana. Gloria a Jesús. Pero permítanme mostrarle por el libro de Dios, y vamos al libro de Génesis, donde Dios nos habla claramente. Libro de Génesis capítulo 30. Verso 14 al verso 16. Miren lo que nos dice el libro de Dios. Fue Rubén, ¿lo encontraron? Amén. Fue Rubén en tiempo de qué cosa. Y miren lo que dice a continuación. Y halló. ¿Qué es lo que halló? ¿Dónde? Y las trajo a Lea su madre.
Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des, ¿qué cosa? ¿De quién? Y ella, ¿qué fue lo que le respondió? Sigan leyendo, por favor. Continúen leyendo. Fíjense, estamos hablando de una planta. Amén. Y para poder conocerla mucho mejor, su figura es como la de una pequeña manzana, Gloria a Jesús. pero muy pequeña manzana. Pero ¿qué es lo que producía? Según el diccionario de la lengua española, tenían y cumplían el mismo fin de la marihuana. O sea, toda hierba del campo no nos sirve. Porque todos citamos el libro de los Salmos, que la hierba fue creada para beneficio del hombre. Pero la verdad es que la hierba fue creada para los animales. Y nosotros no somos hombres animales, nosotros somos hombres espirituales. Hay que clasificar entre hierba y hierba. No sé si me van entendiendo. O sea, la cannabis sativa no es nueva. Gloria a Jesús. En los tiempos bíblicos ya existía con otros nombres. Y la verdad es que al finalizar lo que dice el diccionario de la lengua española, ni siquiera bíblico, española, dice textualmente que este fruto, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Es una droga de carácter alcaloide. Gloria a Jesús. En otra palabra, el fin lo cumple, igual que la marihuana. Así es. Amén. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ante estas realidades que hoy día no estamos viviendo fuera de nuestro país, porque no solo el Uruguay ha legalizado la marihuana como tal, sino que también nuestro mismo país va por el mismo camino. Yo les pregunto a ustedes y les digo en el nombre de Jesucristo: hijitos, ¿será o no será el último tiempo? Amén. Así es. Amén. Vuelvo a repetir una vez más: hijitos, ¿será o no será el último tiempo? Amén, Señor. Aquellos que lo crean, confiesen conmigo: hijitos, ya es el último tiempo. Hijitos, ya es El último tiempo. Gloria a Jesús. No sé si me van logrando entender. Amén. Amén. Fíjense que ambas hierbas, Gloria a Jesús. el final es producir lo que anteriormente le dije: Amén. depresión. El día que se deja de fumar, produce un malestar desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Así es, Señor. Y todos los que viven bajo estas conductas que están fuera de la palabra de Dios, porque medicina Dios nos ha dejado en su palabra. Amén. Y si hay alguien que no la cree, si hay alguien que no la confiesa, es porque no conoce la palabra de Dios. Así es, Señor. Amén. Lucas fue un médico especial, un médico que pudo atender al apóstol Pablo
y dentro del seno de la iglesia. Tenemos que creer que hay cosas buenas que la ciencia tiene y hay otras cosas malas que la ciencia tiene. Pero sí quiero decirle que ante esta legalización global, lo único que nos está diciendo a nosotros, el Señor Jesucristo viene. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Una planta que aparentemente no tiene ninguna Gracias, Jesús. mortandad. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos por causa de estas drogas han llegado a vender? Aún ni siquiera, o mejor dicho, han llegado a vender, y digo bien, ni siquiera aún lo que no tienen. Sí. Amén. Porque el problema comienza un poquitito de levadura. Así es, Señor. Leuda toda la masa. El drogadicto no nace de la noche a la mañana, es como el borracho. El borracho, si después a la hora del almuerzo no tiene su copa, porque es un antioxidante. Pero de pureza no tiene absolutamente nada. Así es, Señor. Y yo confirmo por la palabra de Dios que los cristianos no deben de beber vino. Amén. Amén. Y muestro por la palabra del Señor Jesucristo que el vino que se bebe en la Escritura es un vino para emborracharse. Y si usted no lo cree, lea Génesis capítulo 9. Noé, por beber exceso de vino, se emborrachó. Lot, porque en la cueva que él se metió no había vino. Él lo traía, o las hijas lo traían con ellos. Pero uno lo otro lo emborracharon. ¿Y sabe a lo que llegaron? A un incesto. Siervos y siervas de Dios, estamos en el último tiempo. Y lo que a mí respecta, yo quiero irme con el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Hay un segundo mal. Quisiera mostrarle por la palabra del Señor. Y es algo que nos está llamando muchísimo la atención. Y es el movimiento del anticristo. Primero que nada, tenemos que reconocer, para que el anticristo se manifieste en su cabal totalidad, la iglesia no puede estar presente. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Aquellos que se van a quedar no confirman, Sí. pero los que no nos vamos a quedar confirmamos con un fuerte amén. Amén. Sí. Es diferente el espíritu. Amén. Amén. Es verdad. Es muy diferente. Y espero que el Señor nos vaya ayudando con su bendita y gloriosa palabra. Amén. Amén. Si nosotros vamos a primera de Juan, hemos tratado en alguna medida ser breve en cuanto a lo que es la marihuana como tal. Así que si usted la fumaba, no fume más. Y si usted la tomaba, no se la tome más. Gloria a Jesús. Pero algunos con marihuana o sin marihuana siguen igual enfermos de la cabeza. Primera de Juan, y vamos a leer del capítulo 2, del verso 18 al verso 22 y verso 23, en el nombre del Señor Jesús. Y ustedes como iglesia lo leen con una fuerza apostólica y pentecostal. ¿Cómo dice el verso 18? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros dices que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último
Fíjense, muchos, repiten conmigo, muchos anticristos. Muchos anticristo. Desglosemos la palabra anticristo. La palabra anticristo está compuesta por el prefijo anti, que significa contra. Y la palabra griega Cristo significa ungido. Gloria a Jesús. O sea, en una sola palabra, el anticristo se opone o está en contra de Cristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, aunque hay muchos anticristos y tienen el espíritu del anticristo, Así es. porque alguien que se oponga a una reunión unicista es porque tiene no el Espíritu Santo. Así es, Señor. ¿Sabe lo que tiene? El espíritu del anticristo. Amén. Así es. Por eso Dios nos ordena a examinarlo todo. Así es, Señor. Hay que examinar los aleluya, hay que examinar los amenes, hay que examinar los gloria a Dios. Pero lo más importante de todo, hay que examinar lo que escuchamos Amén. desde este púlpito. Gloria a Jesús. Amén. Gracias. Ahora, en el libro de Daniel, quienes lo conocen, este siervo de Dios habla acerca del anticristo. Y yo quisiera tomar algunas partes acerca de este hombre. Porque vuelvo a declarar, el anticristo no se puede manifestar mientras la iglesia esté presente. Miren, antes de ir al libro de Daniel, vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Hay alguien que lo detiene. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. ¿Cómo dice el libro de Dios? Si lo tienen abierto. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al versículo 6 y el verso 7. ¿Cómo dice el verso 3? En el nombre del Señor Jesús. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá que hay de vacía y se manifieste todo el agarrado enemigo de la perfección. Vamos a detener. La apostasía ya está vigente. ¿Quién es un apóstata? Cualquiera que se revela contra lo que está escrito en el libro de Dios. Puede estar aquí mismo, pero puede ser un apóstata. Yo no pienso como él, yo no creo como él. Pero si hemos bebido del mismo espíritu, si hemos sido instruidos por el mismo espíritu, estamos llamados por el mismo espíritu a hablar una misma cosa. Hablar una misma cosa. Una misma cosa. Ahora sigan leyendo el libro de Dios. ¿Cómo dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, pero es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, continúen leyendo. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto,
vosotros sabéis que lo a su debido tiempo. Amén. Así es. A su debido. Ahora, lo que la iglesia sabe, que es el último tiempo. Amén. Pero a su debido tiempo Gloria a Jesús. se manifieste. ¿Quién? El anticristo. Amén. Ahora, continuemos leyendo. ya está en acción el misterio de la verdad, sobre la idea que se desvanece, hasta que la sucesión sea quitada del medio. Sigue leyendo. Entonces se entrará el enemigo, que se sobrará su espíritu en su boca, y le dirá a los pecadores que se entregan. Pero para que se manifieste, la iglesia no puede estar presente. Amén. Hay alguien que en el presente lo detiene. Amén. Para su manifestación. Y es la iglesia Amén. que tiene Amén. el Espíritu Santo. Así es, Señor. Amén. No es nuestra capacidad, Amén. no es nuestra fortaleza, Amén. porque Dios no habita con los antiguos. Así es, Señor. Dios habita con los humildes, Amén. aquellos que día a día necesitan más y más de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Ahora, en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 43, que es un texto glorioso porque nos habla del momento más glorioso. Y nos habla de unicidad. El verso 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero miren lo que dice a continuación: si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjense, esta es una gloriosa enseñanza. Amén. Primero, viene en su propio nombre. Sí, Señor. Amén. En segundo lugar, para que los israelitas lo reciban, tienen que ser de su propia nación. Amén. Sí es. No puede ser otro. Y ya lo demostraremos con la ayuda del Señor. Por eso que estamos viviendo ya en el último tiempo. Amén. Por ejemplo, Mateo 24 nos habla de la aparición de muchos falsos cristos. Este espíritu se ha manifestado y podríamos mencionar un sinnúmero Amén. de hombres y mujeres en quien se manifestó Sí. el espíritu del anticristo. Así como el espíritu del Señor Jesucristo se mueve sobre nuestra vida, también el espíritu del anticristo para oponerse. Porque ese es el propósito Amén. del espíritu del anticristo. Así es, Señor. Oponerse. Amén. Pero nosotros confesamos y proclamamos que mayor es el que está con nosotros Amén. que el que está en el mundo. Así es, Jesús. Ahora vamos al libro de Daniel y yo quisiera que fuéramos leyendo algunos versículos. Solo algunos versículos para que entendamos en qué pies estamos. En Daniel, capítulo 7, verso 8. Fíjense cómo es llamado el anticristo. En Daniel 7:8 es llamado el cuerno pequeño. ¿Cómo dice Daniel 7:8? Y yo contemplaba la verdad, y aquí el otro cuerno pequeño salía
Fíjense, este cuerno pequeño todavía tiene muy poca apariencia. En segundo lugar, vamos al libro de Daniel 8:23. Miren el rostro que tiene el anticristo. Es muy diferente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es rey altivo de rostro. ¿Cómo nos dice el libro de Daniel 8:23? Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y enemigo de los justos. Rey altivo. ¿Sabe qué? Para poder enseñar, uno va quedando completamente maravillado con lo que la Biblia enseña. Si los creyentes, en vez de tener humildad, son altivos, ¿sabe lo que tiene? Nunca el Espíritu de Cristo. Tiene el Espíritu del Anticristo. Fíjense, altivo. ¿De qué cosa? De rostro. Amén. Fíjense que todos los altivos producen temores y miedos. Así es, Señor. Por ejemplo, los hijos de Anak. Gracias. ¿Cómo fueron reconocidos? Hombres de grande, pero había algo que solo el Espíritu de Dios lo define y nos muestra la altivez de rostro. Amén. En tercer lugar, en Daniel 9:26 es llamado el príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir. Lean, por favor, Daniel 9:26. ¿Cómo nos dice el libro de Dios? Después de las 62 semanas, se quedará la vida así así. Marcos y el pueblo de los príncipes que quedará de allí, destruirá la ciudad de Dios santuario, y sus príncipes serán ante el Señor, y hasta el fin de la guerra quedará con salvación. Aquí, ¿qué es lo que comienza? La imitación del Cristo venidero para Israel. En Daniel, siempre capítulo 8, verso 4, dice que la descripción bíblica es aún mucho más tajante. Causará grandes, fíjense, causará grandes, aún mejor. ¿Por qué tiene que ser israelita el anticristo? Daniel capítulo 11, versículo 32. Comenzamos leyendo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Fíjense que el Espíritu, pero ahora será el mismo anticristo, siempre va a querer matar a los fieles, pero siempre va a existir un remanente fiel. Amén. Así es. No serán muchos, Amén. pero los pocos que quedarán estarán dispuestos Amén. a enfrentar el fuego extraño. Así es, Señor. Estarán dispuestos a ser echados en la jauría de lobos o leones, Así es, Señor. pero vencerán. Amén. Vencerán. Gloria a Jesús. No estamos hablando de nosotros, Así es, Señor. porque nosotros ya fuimos arrebatados. Amén. Ahora, nos sigue diciendo el libro de Dios, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad, y ¿qué más? Y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Ahora lean por favor
el verso 35 y el verso 36. ¿Cómo nos dice el libro de Dios? Pero miren lo que dice el verso 37. Del Dios, y nos sale en minúscula, tiene el anticristo que ser israelita. Del Dios de sus padres. ¿No hará qué cosa? Israelita. En segundo lugar, homosexual. No hará caso ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo eso se engrandecerá. Y si hay algo que Dios no acepta ni permite, que nadie se ponga en el lugar de Él. Amén. El único grande entre los grandes se llama el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, yendo por el camino del anticristo, vamos a llegar, y también con la ayuda del Señor poder entender acerca del nuevo presidente de los Estados Unidos. Él, en primer lugar, en sus raíces, vamos a hablar de sus raíces, no es israelita. Lo menos que tiene es ser israelita. Pero hay dos cosas que tenemos que entender. Dios, conforme a lo que dice Daniel, capítulo 2, versos 21 y 22, Dios es el que pone reyes y Dios es el que saca los reyes. Amén. Y este famoso presidente, Donald Trump, su nombre se origina de una palabra escocesa, Donald, y celta, que significa literalmente gobernante del mundo. Y su apellido tiene dos significados. Trump, triunfo y trompeta. Ahora, como nosotros tenemos claro que este presidente no es el anticristo, porque si no, no estaríamos hablando aquí. Gloria a Jesús. Amén. Segundo, porque no tiene raíces israelitas. Pero también hay razones que Dios está utilizando. ¿Saben para qué? Para que la iglesia despierte de este sueño, de este letargo espiritual. Señor, amén. Oiga, y no necesitamos ni bombo ni platillo para ser despertados. Amén, así es. El único que nos puede despertar es sentir: he aquí, el esposo viene, salir a recibir. Así es. Y si hay Espíritu de Dios en la iglesia, debemos de creer y confesar que el Señor está a la puerta. Amén. Así es, Señor. Gloria a Jesús. Gracias. ¿Nos queda claro? Amén. El nombre es, entonces, gobernante del mundo. Su
su apellido es Trompeta. Gloria a Jesús. Trompeta. Y fíjense, lo que más debe llamarnos la atención, y lamentablemente algunos que están en el WhatsApp juntamente con de quien le habla, yo hace como 2 semanas envié en forma muy personal, cuando Donald Trump está en el muro de los lamentos. Ahora, ¿qué es lo que lo relaciona a él? Es que en el año 2009 su hija se casó con un rabino. O sea, lo que yo quiero decirle en estos momentos, la profecía está tomando cuerpo. Amén. Sí es. Beneficioso para los que se quieren ir. Sí es, Señor. Amén. Que ya no soportan más. Sí es, Señor. Porque yo no sé cuántos quieren realmente irse con el Señor. Aleluya. Señor. Aleluya. Ahora Dios de una u otra forma tiene que comenzarnos a incomodar. Amén. Y como ella se casó con un hombre que conserva, guarda. Pero yo le digo, el verdadero israelita no está llamado, me refiero al Israel de Dios, Amén. no está llamado a guardar el Shabbat, porque el Shabbat es una tradición. Sí es, Señor. Ah, no lo Gloria creen. a Jesús. Estoy hablando con adventistas. Guardan el sábado, pero los demás días lo viven como el diablo. Eso es cuando se va a manifestar en este último tiempo Amén. los que realmente son de Dios y aquellos que no son de Dios. Así es, Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho este presidente? Ha provocado un movimiento, no solo en un continente, sino que en el mundo entero. Amén. Porque vive el Dios nuestro. Gloria a Jesús. Israel no necesita el amorío de ningún otro Dios. Sí es, Señor. Porque Dios mejor que nadie conoce a Israel, Amén. que es una mujer barata. Aleluya. Se vende por cualquier cosa. Sí es, Señor. Y es por eso que el Señor la dejó. Amén. Así es. Gloria a Jesús. ¿O no la dejó? Amén. Sí, Señor. Y nosotros no podemos hablar de orgullo, Gracias, Jesús. sino que de alabar Amén. la gloriosa misericordia de Dios. Sí es, Señor. Amén. Alabar la gloriosa misericordia de Dios. Amén. Que Dios aún tiene misericordia Amén, de nosotros. Amén. Aún Dios tiene que cosa misericordia. Misericordia a nosotros. Gracias. Ahora, las voces de este presidente han movido completamente el mundo entero. Así es. Ahora, creo que nuestra preocupación debe ser en este minuto. Gracias. Si hay un movimiento a nivel mundial por lo que un hombre está haciendo, ¿qué es lo que hace la iglesia? Gloria a Jesús. Para que dentro de ella se produzca un movimiento del Espíritu Santo Gloria a Jesús. y sople de tal forma como Dios se lo dijo a Simón Pedro. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo
he rogado por ti. Amén. Para que tu fe no falte. Así es. Y esto Amén. es concluyente con las palabras que el Señor dijo Amén. en Lucas capítulo 18: cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Y estas palabras se unen a Judas versículo 3: hijos de Dios, peleen, Amén. contiendan Amén. por la fe Amén. que le ha sido dada a los santos. Así es, Señor. Usted tiene y yo tengo una fe de santo. Amén. Así es. ¿Le desagrade esto al diablo en sus oídos o no le desagrade? Usted y yo tenemos fe de santos. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Amén, Señor. Gracias. Ahora todos los países Gracias. desean que este presidente se le saque. Gracias. Pero en algunos de los Gracias. discursos que él dio, él toma mucho, absolutamente mucho, textos bíblicos. Y eso no significa que él esté en conocimiento de la palabra de Dios. Porque los versículos que él utiliza es para recalcar el por qué se está realizando una separación. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús, que todo lo revela, Amén. Sí, Señor. porque el Señor Jesús todo lo revela, Amén. todo, absolutamente todo, Así es, Señor. todo lo revela. El movimiento que ha producido este presidente no es solo en Israel, que partió por lo más importante. Él sigue insistiendo: embajada tiene que haber en Jerusalén. Hoy día se ha echado encima a todos los árabes, pero también él ha sabido, porque es político, y los políticos no son espirituales. Así es, Y Señor. dentro de nuestras filas tenemos más políticos que espirituales. Jesús. Políticamente, las relaciones estaban cortadas completamente con China. Y este presidente llegó a China. Sí. Bueno, hay alguien que vea las noticias, porque yo soy el único canal, yo veo las noticias. Gloria a Jesús. O las mujeres ven las telenovelas. Gloria a Jesús. Hay hombres que también le gustan. Le gustan los rusos, los checos y todo eso. Y especialmente cuando pasan los 40 empiezan los síndromes. Que son jóvenes todavía y no se dan cuenta que son los viejos más grandes. Y hay otros que han nacido viejos. Gloria a Jesús. Pero fíjense, el otro movimiento que él ha dado es la unión de los Estados Unidos con China. Amén. Está profetizado. Vamos al libro de Isaías, capítulo 49, verso 11 y verso 12. Libro de Isaías, capítulo 49, verso 11 y verso 12. Y dice el libro de Dios: y convertiré. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? En el nombre del Señor Jesús. A ver. Ahora, ubicándonos en la profecía bíblica,
y ubicándonos en el oriente, ubicándonos en Israel, lo primero que tenemos que saber, que cuando habla del norte está hablando de Rusia. Y proféticamente, también Rusia tiene que tener un movimiento en contra de Israel. Y eso lo declara el libro de Ezequiel, capítulo 38 y capítulo 39, cosa que no vamos a hablar, porque ahí se utiliza el nombre de Gog y Magog, que es muy diferente a lo utilizado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, que es la última batalla. Gloria a Jesús. Donde los nombres se utilizan, pero en forma de parábola. Cuando se nos habla del occidente, se nos está hablando de China. En estos momentos, el ejército de China, y esto me vino pero de muy cerca, esta información, cuenta de 800 millones de chinos, y estoy hablando solo en infantería. Ahora, si nosotros vamos al libro de Dios, al libro de Apocalipsis, hay un río que ya se secó, y demos gracias a Dios que no es el glorioso río por donde fluye la sangre del Señor Jesucristo, porque cada día está presente para limpiarnos, lavarnos de todo mal y de todo pecado. Y este río, conforme a lo que leemos en la palabra de Dios, ya está seco. Se secó. Es el río Éufrates. Está completamente seco. Ahora nos preguntamos, ¿por qué se secó? Porque la profecía tiene que cumplirse. Amén. ¿Y cuál es la profecía que tiene que cumplirse? Que los enemigos vendrán contra Israel, pero la sangre jamás llegará hasta Jerusalén. En segundo lugar, por mucho que sean los enemigos, porque se están preparando para la batalla del Armagedón, se están preparando, Dios solo, únicamente solo, lo va a pisar el lagar, porque la ira de Dios se va a manifestar contra el mundo entero. Ahora yo me detengo por un momento antes de leer el versículo y le pregunto a ustedes, ¿cuántos realmente están convencidos por Dios Gloria a Jesús. que Él está a las puertas? Amén. Pero si estamos convencidos realmente, Gracias. si estamos convencidos, volvamos nuevamente a la gran pregunta, a la gran interrogante: ¿cómo estoy viviendo yo como cristiano? Gloria a Jesús. En el capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 12, dice el libro de Dios: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino, fíjense, del oriente, Amén. China. Amén. O sea, yo creo con todo mi corazón que si viniera un buen predicador
usando una buena teoría animal y diabólica, muchos estarían llorando. Pero hoy día, ante la pura palabra de Dios, no hay nadie que llore. A mí tampoco eso no me provoca ningún problema. ¿Saben por qué? Quien nos convence se llama Espíritu Santo. Quien nos redarguye se llama Espíritu Santo. Quien nos corrige se llama Espíritu Santo. Sí, Señor. Y si hemos perdido la sensibilidad del Espíritu Santo, ya no hay nada más que hacer. Nos falta la nobleza, nos falta la integridad y nos falta el clamor de decirle, como dijo David al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aleluya, Jesús. Así es, Señor. Gracias, Jesús. Es que estamos viviendo alucinados. Gracias. Estamos viviendo pero una vida completamente mística, pero no espiritual. Estamos viviendo una adoración unicista, pero no espiritual. Y es como sentir en estos momentos al Señor de sus labios proclamar estas verdades que están registradas en el libro de Dios. Gloria a Jesús. Gracias. Y en el capítulo 1 del libro de Isaías, el Señor se queja contra el culto que celebra el pueblo de Israel y dice estas palabras: yo ya no los soporto. Gloria a Jesús. Y si el Espíritu Santo no está logrando nada en nosotros, al menos tiene que haber en esta iglesia un remanente fiel. Gloria a Jesús. Amén. Que todavía cree que Dios hace descender fuego del cielo. Que todavía tiene el poder de perdonarnos. Amén. Que todavía tiene el poder de sanarnos. Amén. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Gracias. Fíjense, hemos hablado 3 puntos. Muy importante a diferencia de lo que habíamos hablado anteriormente. Primero, cómo la marihuana quiere ser legalizada en el país. ¿Sabe lo que va a producir la marihuana? Familias destruidas. Sí. Amén. Suicidios. Sí, es, Señor. Muerte. Muerte. Amén. Gracias. ¿Sabe lo que escuchamos en nuestros labios? O mejor dicho, en nuestros oídos. Escuchamos tantos comentarios acerca de la marihuana que ya se hace algo como ya común. No importa si es niño, adolescente o viejo, que fume. Es que el diablo también quiere ganarnos terreno. Sí, amén. Pero nosotros, con la ayuda del Señor, tenemos que desbaratar todas las maquinaciones satánicas. Amén. Así es, porque Señor. el Señor Jesús lo conoce todo. Amén. Aleluya, Jesús. Sí, Señor. Lo segundo que hablamos fue acerca del anticristo. El anticristo no puede manifestarse mientras esté la iglesia vigente. No puede. Hay alguien que lo estorba. Amén. Sí, Señor. Fíjese que esto es repetitivo, es reiterativo en la Escritura. Todos los que estorbaron, aquellos que tenían el espíritu del anticristo, después lo único que deseaban eran matarlo, eran destruirlo. Y Dios tiene que ayudarnos en el día de hoy. Amén. Así es. Gloria. ¿Sabe a qué nos tiene que ayudar Dios en el día de hoy? A entender por el Espíritu Santo que verdaderamente ya es el último tiempo. Así es, Señor. En Romanos
capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Romanos capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Miren lo que la Biblia nos habla acerca de la racionalidad que supuestamente tiene el hombre. Porque hay algo que tenemos que reconocer: el hombre y la mujer han perdido la racionalidad. Amén. Sí, el Señor. Profesando, dice el libro de Dios, ser qué cosa, se hicieron y cambiaron. Ahora quisiéramos ir a algo muy medular. Y en el libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, el Señor, cuando habla concerniente a su venida, capítulo 13 de Marcos. Marcos capítulo 13. En el verso 3, donde comienza el Señor a hablar acerca de las señales del fin. Y queremos confirmar que lo que hablamos o lo que hemos dicho en esta hora es la palabra de Dios. Amén. Hemos hablado acerca de Daniel y el Señor se encarga de decir en el verso 14: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Amén. Iglesia, nosotros no necesitamos de huir a los montes Sí, el Señor. o vivir en forma completamente aislada. Gracias, Jesús. Nosotros conocemos y estamos seguros en aquel que hizo los montes. Amén. Sí, el Señor. Porque de los montes no vendrá nuestro socorro. Sí, el Señor. Nuestro socorro viene del que creó los montes. Amén. Nuestro socorro viene de aquel que hizo la fuente de las aguas. Sí, el Señor. Y su nombre es el Señor Jesús. Amén. Si esto acontece, dice el verso 15, el que esté en la azotea Gloria a Jesús. no descienda, Amén. ni entre para tomar algo de su, mas hay de la que esté encinta Así es. y de las que críen en aquellos días. Luego dice: orad pues que vuestra vida no sea en invierno. Verso 23: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Gloria a Jesús. Os lo he dicho todo antes. Amén. Gracias. El privilegio que tenemos es que Dios, por su misericordia,
todavía nos está hablando. Amén. Sí, Señor. Vamos a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Y miren cómo nos habla el Señor. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos en el día de hoy. En el capítulo 21 comienza a declararnos el Señor las señales del fin. Pero aquí hay algo que debe golpear nuestros corazones. En el verso 29 y en el verso 34, la palabra repetitiva es mirar. Y esa palabra, mirar, tiene como significado poner la mirada en una cosa. Amén. Y yo les pregunto en esta hora, ¿dónde tendremos que poner nosotros nuestra mirada para que no nos hundamos? Tenemos que poner la mirada en el Señor Jesucristo y ser lo suficientemente valiente para decirle al Señor: Señor, sálvame. Amén. Porque no soy el mismo. Señor, lléname, porque no soy el mismo. ¿Es verdad o no es verdad la palabra de Dios? Sí, Señor. Hoy día, mientras miramos a la izquierda y a la derecha, mientras nos preocupamos cómo vino vestido tal o cual persona, Gloria a Jesús. preocupémonos de nuestra salvación. Amén. Sí, Señor. Ahora, vamos al capítulo 17 de Lucas. Verso 26, verso 27 y 28. Y también el verso 29. Y le voy a pedir que leamos todos juntos en el nombre del Señor Jesús. Como fue, así comía, se casaban y se daban el casamiento, hasta el día que entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Asimismo, como sucedió el día del dolor, comían, bebían, hablaban, cantaban, ministraban. Mas el día que Dios salió de su boca, ahora dice: así será el libro de Dios el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Amén. Y el verso 32 dice: acordaos de la mujer. A ver, digamos todos juntos: acordaos de la mujer de todo. Miren, yo quisiera concluir esta palabra en el día de hoy, que ya estamos en el último tiempo. Amén. Sí, el Señor. No le voy a hablar de las barbaridades que se hicieron en los días de Noé. No voy a hablar tampoco de las barbaridades que se hicieron en los días de Lot. Pero voy a hablar que en los días de Noé y en los días de Lot hubo un común denominador por lo que lucharon tanto Noé como Lot. Sí, el Señor. ¿Y sabe por qué lucharon ellos? Por su familia. Amén. Sí, Señor. Si usted se mira a sí mismo en esta hora, Gracias, Jesús.
Dese cuenta que el Señor está a las puertas, porque hoy día ya no hay hijos. Sí es, Señor. Cuando hablamos específicamente de Noé, que nos acordemos de aquellos días, había no un poder, pero la autoridad que tienen los padres sobre los hijos. Amén. Sí es, Señor. ¿Había o no había? Amén. Sí, Señor. Hoy día se ha perdido toda autoridad. Sí es. Los hijos creen que por estar casados el viejo ya está de más. No sé. Pero cuando se mueren y faltan, el viejo tenía razón. Amén. Sí es. Pero hay una ley divina: todo lo que el hombre siembre, Amén. eso también cosechará. Sí es, Señor. Amén. Gloria a Jesús. En los días de Lot, ¿sabe qué? Aunque no fue Dios hasta la casa de Lot, pero ¿sabe lo que hizo Lot? Mantuvo por orden angelical a toda su familia. Así es. Y cuando tuvo que salir de Sodoma y Gomorra para no recibir el fuego, salió con toda su familia. Amén. Así es. Ahora, prácticamente tenemos que empujar Gracias. a nuestras familias para venir a la casa de Dios. Sí es. Sí es. Hoy día los cultos son selectos, y cuando digo que son selectos, quien quiere los elige. A este voy, a este no voy. Así es. Pero hay una palabra que Mateo la indica en forma muy clara, y es subirse a la azotea. En la azotea había un hombre que recibía el título Gracias, Jesús. de parte de Dios, como lo declara el libro de Ezequiel capítulo 33, Atalaya. Gloria a Jesús. Y Amén. hoy día nosotros, sin temor alguno, subámonos hasta ese lugar Amén. Así es, Señor. y proclamémosles este mensaje Amén. a todas las generaciones, Amén. porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Sí es, Señor. Amén. Yo no recibo ni más ni menos de usted, Sí es, Señor. ni un dinero ni más ni menos. Yo he hecho pacto con Dios, Amén. pero he hecho pacto con Dios para hablar verdad. Amén. Las almas no se compran. Amén. Así es. El único que pagó el precio se llama el Señor Jesús. Amén. Pero sabe, estamos en el último tiempo, hijitos, ya es el último tiempo. Y deberíamos preguntarnos, Así es, ¿dónde está nuestra familia? Así es, Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Póngalo en la balanza. Amén. ¿Es un indicativo o no es un indicativo Así es. que el Señor está a las puertas? Amén. Sí, es un indicativo Amén. que el Señor Jesús está a las puertas. Así es, Señor. Gloria a Jesús. Gracias. Si no es el esposo arrastrado por la esposa, si no es la esposa arrastrado por el esposo, son arrastrados por los padres. Yo no vengo a buscar ningún aplauso, yo simplemente vengo a declarar el consejo de Dios Amén. que necesita esta iglesia. Amén. Y esta iglesia necesita preocuparse de cuidar su salvación Gloria a Jesús. con temor y temblor, Amén. porque el que ha de venir vendrá Amén. y no tardará. Puesto en pie en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Si tuviéramos que ser honestos con Dios, ¿en cuánto le estamos fallando a Dios? Así es. Yo no creo que en poco, sino que en mucho. Amén. Amén. Sí, Señor. En vez de acercarnos
nos estamos alejando. Así es, Jesús. Gracias. Y cumplida en la palabra de Dios, el amor de muchos se enfriará. Así es, Señor. Amén. ¿Sabe lo que se está enfriando en nuestras vidas? Se llama el poder del Espíritu Así Santo. es, Señor. Y a mí no me interesa por el apellido ni el nombre. ¿Sabe lo único que yo necesito? Que Dios en el día de hoy tenga misericordia de mí. Amén, Señor. Yo no voy a invitar a nadie al altar, porque al altar se pasa por necesidad, Gracias. Amén. sea hombre o sea mujer. Así es, Señor. Pero hay que pasar, porque yo siento la necesidad de renovar mis votos Así es, Señor. y decirle: Señor, yo te he fallado. Aquellos que no fallan, aquellos que no tienen problema con Dios, no lo hagan. Gracias. Pero aquellos que quieren recuperar Gracias. lo que hemos perdido, algo tan grande, algo tan valioso como es la presencia de Dios, debemos decirle: Señor, yo necesito en el día de hoy que tú me vuelvas a hacer no como antes, sino que mejor que antes. Señor, son más las pérdidas que he tenido que ganancias. Entregue a su esposo, entregue a su esposa, entregue a sus hijos. Dígaselo al Señor: yo ya no puedo más. A los que han venido a observar, si gusta le paso un mirador para que vean. Pero los que han venido con necesidad, y decirle: Señor, cómo tu palabra se ha cumplido, y estoy viviendo tan neciamente, estoy viviendo tan ciegamente. No, aquí no es solo gritar, no es solo golpearse el pecho, es decirle: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, yo no soy el mismo. Señor, en vez de ganar, estoy, Señor, perdiendo. Dios Todopoderoso, tú tienes que tener misericordia. Señor, tú tienes que tener piedad. Señor, nos falta tanta honestidad. Señor, nos falta ser verdaderos delante de ti, oh Dios. Señor, necesito de tu gracia. Señor, necesito de tu poder. Señor, necesito de tu Santo Espíritu. Señor, ¿cómo necesito en esta hora de tu gracia bendita? Señor, por favor, te pido por ese remanente fiel, Señor. De tu gracia bendita. Señor, por favor, te pido por ese remanente fiel, Señor. Contaminación. Señor, hoy día hay tanta perversión,
Señor, hoy día hay tantas faltas. Señor, tienes que despertarnos, oh Dios, con tu gracia divina. Señor, en este día tú tienes que ayudarnos para que realmente haya un compungimiento. Señor, nos falta tanta humillación. Señor, nos falta volvernos a ti, Señor. Dios Todopoderoso. Señor, ¿hasta cuándo los enemigos nos afligirán? Señor, ¿hasta cuándo, oh Dios, los que no aman tu palabra nos afligirán? Dios mío, en esta hora, Señor, mi vida, guárdanos, Señor Jesús, ven a tocarnos con tu gracia divina. Señor, ven a tocarnos con tu poder, Dios. Señor, por favor. Dios mío, socórrenos, Padre. Dios mío, tócanos. Señor, ayúdanos. Señor, extiende tu mano maravillosa. Ayúdanos, oh Dios. Dios mío, Dios mío. Tócanos, Señor, con tu poder y virtud maravillosa. Señor, permítenos que cesen las palabras arrogantes en nuestra boca. Ayúdanos, oh Dios, para que nos libres de palabras de grandeza y altanería. Señor, líbranos, oh Dios. Señor, guarda los pies de tu santo. No quite de nosotros tu Santo Espíritu. Vuélvenos, oh Dios, el gozo de tu salvación, Señor, y un espíritu recto nos dirija, Señor. Señor, por amor de tu nombre, no nos abandones, por amor de tu nombre. Señor,
Aleluya, Jesús. Danos la fuerza, Sí, Señor. danos la fortaleza, Señor. Enséñanos a caminar Dios Todopoderoso. Señor. Camino santo, Señor. Gracias te damos, Señor. En tu nombre santo. En el nombre de Jesús. A ser digno de ti, Señor. A ser digno de tu nombre, Señor. Aleluya. A ser digno de tu evangelio. Ayúdanos, Enséñanos, Señor, a ser buenos cristianos, Señor. A ser buenos creyentes, Jesús. gracias, Señor. Enséñanos a ser digno de ti, Señor. De ser digno de este lugar, Señor. Oh, rico, la calabazaba. Enséñanos, Jesús. Enséñanos, Jesús. Corrígenos, Jesús. El mercado está Corrígenos cada día con tu desierto. palabra, Jesús. Las calles solas están. Los trabajos están quietos. No hay tiempo de cosechar. Terminó el quehacer casero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo de cosechar. Terminó el quehacer casero y los juicios de la ley. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene, el rey ya viene por mí. El mercado está desierto, las calles solas están, los trabajos están quietos, no hay tiempo